En esta ocasión vamos a indicar sobre las mediciones que se pueden hacer con un osciloscopio analógico. En la actividad vamos a graficar una onda sinusoidal de corriente alterna, cuya amplitud va a ser de 20 voltios y la frecuencia a 10 Hz. En la parte de acá observamos cómo podemos calcular el período en segundos con esta frecuencia. La fórmula nos da que es el inverso de la frecuencia. Para el ejemplo dividimos para 10, lo cual nos da 0,1 segundos y transformándolo a milisegundos nos da el valor de 100 milisegundos. En la pantalla del osciloscopio vamos a tener esta cuadrícula, donde tenemos 10 divisiones en forma horizontal y 8 divisiones en forma vertical. Vamos a observar que las escalas que vamos a utilizar en el eje X, que es el eje del tiempo, vamos a utilizar una escala de 10 milisegundos por división. En tanto que para el eje Y, que es la amplitud, vamos a utilizar que es igual a 5 voltios por división. Aquí podemos observar cada una de las divisiones con sus respectivos valores. Habíamos dicho previamente que cada división es de 10 milisegundos. Como tenemos 10 divisiones, comenzaríamos desde 0 milisegundos hasta 100 milisegundos. De igual forma hacemos en el eje vertical. Cada división está contemplada para 5 voltios. Es por eso que tenemos 20 voltios en el eje vertical en la parte positiva y menos 20 voltios en la parte negativa. La onda senoidal se compone de una parte positiva y una parte negativa. Tenemos establecidos 5 tiempos: T0, T1, T2, T3 y T4. Tenemos que T0 va a ser de 0 segundos. T1, que corresponde a la cuarta parte, va a ser de 25 milisegundos para este ejemplo. T2 va a ser la mitad del periodo, es decir, aquí donde el voltaje es nuevamente 0. En este caso sería 50 milisegundos. T3, que es las 3/4 partes, es decir, en esta parte, en donde va a corresponder para el ejemplo a 75 milisegundos. Y por último T4, que abarca todo el periodo, que sería los 100 milisegundos, es decir, donde termina la onda. Aquí vamos a graficar los puntos en donde va a estar la parte máxima, el voltaje pico positivo y el voltaje pico negativo. Están con las coordenadas 25 milisegundos en el eje de tiempo y 20 voltios en el eje de la amplitud. En el caso de acá, en el pico negativo tendríamos 75 milisegundos y menos 20 voltios, que corresponde a la parte del pico negativo. Procedemos a hacer la gráfica y vamos a hacer que inicie desde T0, llega a su máximo en T1, donde están los 20 voltios, y nuevamente regresa hasta T2, que sería en la mitad del periodo en 0 voltios. Completamos el gráfico en donde continúa hasta T3, que sería el pico negativo en menos 20 voltios a 75 milisegundos, y terminaría el periodo en T4, que corresponde a los 100 milisegundos para este ejemplo. Eso es lo que nosotros podemos, por medio de los controles del osciloscopio, calibrar para que esta onda se nos grafique en la pantalla del osciloscopio. Ahora,
¿Qué sucedería si la misma señal que previamente habíamos visto, ¿sí?, no hemos variado ni voltaje ni frecuencia, modificamos las escalas? En este caso, modificamos el tiempo a una escala de 20 milisegundos por división. Por eso observamos que las divisiones están con ese parámetro. Tenemos 0, 20, 40 y así sucesivamente hasta llegar en este caso a los 200 milisegundos. En el caso de amplitud modificamos también la escala en donde pusimos 10 voltios por división. Entonces tenemos en el eje de la amplitud positivo 10, 20, 30 hasta 40 en nuestro caso, y en la parte negativa menos 10, menos 20, menos 30 y menos 40 voltios. Como les dije previamente, no hemos modificado ni voltaje ni frecuencia para poder hacer una comparación con la situación anterior. Aquí establecemos los tiempos. Tenemos T0, T1, T2, T3 y T4. Esto nos ayuda para que nosotros podamos hacer la graficación de esta señal. Para el caso anterior teníamos un solo periodo. Sin embargo, en este caso vamos a tener el doble. Tenemos la primera señal que corresponde desde T0 hasta T4, mostrándonos el primer periodo. Sin embargo, en la parte de acá se graficaría otra señal. Como podemos observar en línea interpuntada de color azul, está el otro periodo. Todo eso va a depender de acuerdo a la escala que nosotros vayamos a manejar. Para hacer una analogía de lo que habíamos indicado previamente, vamos a utilizar el Proteus para hacer una representación. Bien, entonces vamos nuevamente ahora a graficar con medio de la ayuda del simulador la misma señal, 20 voltios a 10 Hz. Para ello nos dirigimos al simulador. En el simulador vamos a cargar la fuente que se encuentra en esta parte. Vamos a la sección de simulador Images. Tenemos la señal de voltaje senoidal, lo cargamos. Esa señal de la fuente lo cargamos acá. Va a ser necesario de colocar una referencia. Nos dirigimos a esta sección donde están los modos de terminal y ponemos tierra o ground. Lo conectamos y ahora vamos a poner en el otro terminal el osciloscopio. Nos dirigimos a esta sección de Virtual Instrument Mode y seleccionamos el osciloscopio. Para el ejemplo vamos a utilizar el canal A. Antes de iniciar la simulación, va a ser importante que nosotros realicemos la configuración de esta fuente. Damos un doble clic aquí y nos va a salir los datos para esta fuente. Para el ejemplo habíamos dicho que aquí debe estar 20 voltios y la frecuencia debe ser de 10 Hz. Bien, entonces hacemos correr la simulación. Y en la pantalla nos va a mostrar esto. Hay alguna observación, a veces suele suceder que por error hacemos esto. Cerramos esta ventana y paramos la simulación. Iniciamos nuevamente la simulación y no aparece la ventana del osciloscopio. Eso se soluciona de esta forma. Sobre el icono del osciloscopio damos un clic derecho, ¿sí?,
y nos dirigimos al final donde dice Digital Oscilloscope y nos aparece nuevamente la señal. Bien, necesitamos deshabilitar los otros canales, el canal B, el canal C y el canal D. Aquí se observa solamente una línea, tenemos que hacer que comience a funcionar o a mostrarnos las ondas. Para ello manipulamos la señal de tiempo, podemos manipular la señal de voltaje. Sin embargo, hay que tratar de que se centre la señal para que podamos observar. Vamos a ponerle por el momento en la primera escala que nos dice 5 voltios por división, que nos presentaba en el caso de aquí, de la amplitud. Y en el caso del tiempo, nos pedía que coloquemos en 10 milisegundos por división. Entonces colocamos en 10 milisegundos. Vamos a centrar la señal. Colocamos esto en 0. Y tenemos en el centro. Si bien nosotros observamos que aquí en el simulador nos plantea 2 ciclos, la diferencia con lo que se mostró anteriormente es de que en el Proteus no se tiene solamente 10 divisiones, sino se tiene 20 en la parte horizontal y 20 en la parte vertical. Por eso es de que nosotros debemos considerar graficar cuando existan 2 periodos en el Proteus, ¿sí? Lo cual nos representaría la mitad en las gráficas que se mostró previamente. Tenemos ahí mostrado la gráfica como habíamos indicado en el caso anterior. Entonces, aquí está la señal que habíamos mostrado. Lo que les indicaba hace un instante. Nosotros en el osciloscopio, en el instrumento físico, tenemos las 10 divisiones, lo cual difiere de Proteus que tiene las 20. ¿Sí? Igual hay que tener pendiente en el caso del eje vertical de la amplitud. Ahora, vamos a modificar las escalas para la siguiente actividad. En la siguiente actividad nos plantea que cambiemos las escalas sin modificar la fuente. Es decir, coloquemos a 20 milisegundos en el tiempo y 10 voltios por división. Entonces, modificamos aquí la amplitud y el tiempo. Entonces, nos indica en el Proteus que hay 4 ciclos que nos están mostrando. Sin embargo, lo que tenemos que tener pendiente es que solamente la graficación que tenemos nos va a mostrar la mitad. Entonces, aquí vamos a tener, al modificar las escalas, tenemos los 2 periodos. Esta información nos va a ayudar para entender un poco mejor cómo calibrar los controles para obtener una señal más cercana a lo que nosotros necesitamos. Les agradezco por su atención y espero que este video les haya sido de utilidad.